Hola a todos mis hermanos, esperando que estén bien. Hoy vamos a empezar con el estudio del libro de Job en el capítulo 33. Y bueno, vemos en el contexto de lo que vamos siguiendo en este libro, que se presenta este nuevo personaje, Eliú, en el capítulo 32. Y uno de los aspectos más notables de Eliú como persona, pues es su juventud. El narrador de esta historia enfatiza la juventud de Eliú y presenta a este nuevo personaje y lo dice, como eran muchos años mayores que él, Eliú había esperado para hablar con Job en el capítulo 32, verso 4. Y el mismo Eliú destacó su corta edad, diciendo: soy joven en años y tú eres muy anciano. Por eso tuve miedo y no me atreví a declararte mi opinión. Dije, la edad hablará y la multitud de años enseñará sabiduría. En los versículos 6 y 7 de este capítulo. Entonces vemos que Eliú es un hombre joven. Pero aún así se atreve a hablar con Job. A lo mejor desde su inexperiencia, pero está decidido a hablar a opinar sobre el sufrimiento de Job. Vemos que aparte de todo esto lo hace desde una actitud de enojo y de ira. Nos lo dice al principio del capítulo, que en realidad él está enojado porque los amigos de Job no han podido darle respuesta a Job acerca de su situación. Y vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 33, que hay algunas cosas que este Eliú ha escuchado de Job, de boca de Job, pero que no precisamente son correctas o no las escuchó correctamente. Vamos al texto. De hecho, es un texto un poco largo. De hecho, Eliú habla de muchas cosas y vemos que en su juventud Eliú habla mucho y dice pocas cosas. Desde el capítulo 32 lleva diciendo que él va a hablar y que él va a decir y que va a argumentar y que va a decir muchas cosas. Y llegamos al capítulo 33 en los primeros versículos y sigue diciendo lo mismo. Vamos a leerlo, lo dividí en algunas porciones. Vamos a leerlo hasta el versículo 7. Job 33, del 1 al 7. Dice: por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí en lugar de Dios. Conforme a tu dicho, del barro fui también yo formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. Bien, ¿qué notamos en esta primera porción? En esta primera porción vemos la forma de dirigirse de Eliú hacia Job. En principio, los amigos de Job evitaron referirse a Job por su nombre. En este tipo de culturas, esa parte de referirse tan personalmente a alguien denotaba algo de compañerismo, de amistad. Y vemos que Eliú empieza diciendo, por tanto, Job, o sea, llamándolo precisamente por su nombre. No usa una manera como la usaron sus amigos. De hecho, como lo dijimos antes, él mostró su desagrado con sus amigos. Entonces, ¿qué intenta hacer Eliú?
tomar una postura hasta cierto punto diferente a la de los amigos de Job. Pero una de las expresiones de Eliú llama la atención porque desde el versículo 2 dice que va a expresarse claramente. Otra vez dice que va a expresarse claramente y fue inmediatamente a decirle a Job: ahora tú escúchame a mí. Y sus amigos que evitaron este tipo de confrontación con Job, sino más bien desde la argumentación, desde querer llevar a Job a la reflexión. Pero vemos que aquí que el ímpetu de Eliú es un poco más efusivo en sus palabras. Dice que abrirá su boca y su lengua hablará en su garganta. Dice: mis razones declararán rectitud de mi corazón. O sea que él lo que está diciendo es que él va a hablar sinceramente con Job, que él no va a esconder las cosas. Dice que hablará con sinceridad y dice el por qué. Dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Pero vamos a ver algo que dice. Dice: y mis razones declararán rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes. Ordena tus palabras y ponte de pie. Entonces, vemos que la postura de Eliú aquí empieza a cambiar de la forma que habían tomado sus amigos de Job. Él, aunque trata de ser muy claro en lo que dice, no lo es tanto, pero lo que sí vemos, que él empieza como a tomar una actitud de decir: yo soy tan bueno, tan espiritual y tan sabio como los demás que te han hablado. Y es más, o sea, desde sus palabras podemos notar que se consideraba un poco mejor a los amigos de Job. Creía que podía ser un mensajero más eficaz de parte de Dios. Y aquí toma esta parte de esta como humildad, de decir: del barro fui yo también formado. Pero lo que llama mi atención es la primera expresión que toma, que es decir: heme aquí en lugar de Dios. ¿Y esta expresión qué quiere decir? Heme aquí en lugar de Dios. Tiende a ser un poco, de hecho, arrogante. Si lo podemos decir desde cierto punto de vista, es un poco arrogante, porque lo que está diciendo es: yo voy a hablar de parte de Dios. Y podemos notar a veces lo peligroso que es decir: yo voy a hablar de parte de Dios. Cuando nosotros no tenemos los argumentos necesarios para hacerlo, o tenemos un desconocimiento de las cosas, podemos ver que a veces lo que decimos no concuerda con lo que diría Dios. Pero aquí Eliú lo que está diciendo es: ahora tú me vas a decir a mí, me vas a dar tus razones, porque yo voy a ser el intermediario entre Dios y tú. Aunque yo del barro también fui formado, y aunque yo soy una persona como tú, es decir, lo que está diciendo: yo me estoy bajando a tu nivel. Estoy bajándome a tu nivel para que puedas hablar con Dios. Entonces lo que está diciendo Eliú es: él va a actuar como ese intermediario. Y vemos en el versículo 7 que dice: he aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. O sea, en pocas palabras le está diciendo a Job: no tengas miedo de mí.
Y vemos esta parte de orgullo y esta parte de hasta un poco de arrogancia de parte de Eliú. Porque aunque afirma que él es un hombre como Job, él está asumiendo una actitud de superioridad sobre Job y hasta sobre sus 3 amigos. Porque él piensa que él es el único que va a poder dar una respuesta correcta a Job. Y ahora vamos a esta segunda porción de la escritura, porque si bien Eliú está hablando, tratando como de redondear su discurso, aquí es donde empezamos a ver a Eliú lanzarse sobre los argumentos de lo que ha dicho Job. Y vamos al versículo 8, Job 33, versículo 8 dice: de cierto dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en cepo, vigiló mis sendas. He aquí, esto no has hablado justamente, y yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Bien, aquí vemos que ya se lanza sobre el primer argumento. Dice: de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Eliú? O sea, yo escuché claramente lo que tú dijiste. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que escuchó? En el versículo 9 dice que él escuchó decir a Job: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Entonces aquí hace referencias directas a cuestiones que Job ha dicho con respecto a la justicia y a la bondad de Dios y a la forma en que lo había tratado. Dice: he aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo, hablando de Dios. Entonces vemos aquí que Eliú tiene muy claramente qué es lo que ha escuchado. Tiene muy claramente el haber escuchado a Job decir estas cosas. Pero dice que él escuchó decir a Job que él es limpio, sin defecto, inocente y que no hay maldad en él. Entonces, dice, Job se ha declarado entonces prácticamente irreprensible. Eso fue lo que escuchó Eliú. Y en relación con todas estas pruebas que estaba pasando Job, prácticamente lo que Eliú había escuchado era que Job se estaba quejando de que Dios lo estaba tratando injustamente. Pero en realidad esto es lo que había dicho Job. Si vamos un poco atrás y vemos en Job 9, versículo 19 al 21, dice: si habláramos de su potencia, por cierto él es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Si yo me justificara, me condenaría mi boca. Si me dijera perfecto, esto me haría inicuo. Si fuera íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Entonces, entonces podemos ver que en realidad las cosas que escuchó Eliú no son del todo ciertas, no son del todo correctas. Y es aquí el peligro, mis hermanos, de poder, de escuchar lo que nosotros queremos escuchar. Cuando no ponemos atención a las palabras de las demás personas, podemos tergiversar las palabras que nos dicen. Debemos poner atención. De hecho, en el capítulo 32 dice que él ha puesto atención y que él ha estado escuchando todas las argumentaciones de los amigos de Job y las de Job mismo.
Y de hecho, si lo vemos en el versículo 8 del capítulo 33, dice que de cierto, o sea, está afirmando que esto es una verdad y que lo dijo a sus oídos. Y él oyó claramente las palabras que decía. Entonces Eliú se está esforzando por convencer a Job de que ha hablado inapropiadamente y que debía humillarse ante Dios. Eliú no había escuchado con atención lo que Job había dicho. Y aunque muy enérgicamente argumentó y que el hombre generalmente, más bien Job dijo que generalmente él es un hombre piadoso, íntegro y recto, no afirmó que no tenía pecado o que era irreprensible, o no afirmó que él no tenía maldad. Job ciertamente sabía que era un hombre pecador, en el sentido general, como todos sabemos que somos pecadores. Pero también decía que él no podía ser considerado justo en comparación con Dios. Y lo dice en muchas porciones del mismo libro de Job. Dice, por eso mis palabras han sido precipitadas. O sea, ha hablado precipitadamente. En Job 6.3. En Job 7.21 dice, ¿por qué no quitas mi rebelión y perdonas mi iniquidad? En Job 9.2 dice, ¿y cómo se justificará el hombre con Dios? En Job 9.28 dice, sé que no me tendrás por inocente. Y así Job ha dicho en repetidas ocasiones que él, en comparación con Dios, obviamente la justicia de Dios está por encima de todo, que nosotros simplemente somos hombres pecadores. Y hay que recordar lo que la misma Escritura nos dice, que nosotros ahora como cristianos no debemos practicar el pecado. No vivimos pecando constantemente. Aunque a veces pecamos y a veces nos deslizamos, sabemos que podemos arrepentirnos. Y esto mismo sabía Job. Pero aquí lo interesante es esta parte de Eliú escuchando las cosas que decía Job y tergiversando un poco esas palabras que él había dicho. Porque le dice en el versículo 12, he aquí, esto no has hablado justamente. Y dice una verdad muy interesante, porque dice en el versículo 12, yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Y esto puede sonar muy obvio, ¿no? Claro que sí. Obviamente Dios es mayor que todo hombre. Y le hace una pregunta en el versículo 13, ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Y esto es totalmente cierto. Dios no tendría por qué darnos razones o explicarse de por qué Él hace las cosas. Él es Dios. Pero sin embargo, nosotros sí podemos preguntar a Dios. Porque nosotros, al tener una relación con el Creador, con nuestro Dios, podemos preguntar el motivo de nuestra prueba. Pero más que el motivo de nuestra prueba, debemos saber entender cuál es la voluntad de Dios a través de esta prueba. Y más adelante, en la siguiente porción, vamos a notar algo muy interesante. Vamos al versículo 14. Job 33, versículo 14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro
y su vida a los que causan la muerte. Digamos hasta el versículo 22. Y bueno, podríamos detenernos en esta parte, ¿no? En decir, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Bien, ¿qué es lo que quiere decirle Eliú a Job? En principio, dice que el hombre, bueno, Dios habla en una o dos maneras. Pero la parte importante es, dice, pero el hombre no entiende. O sea, ¿qué quiere decir? Que el hombre no percibe. Dios habla de muchas maneras. El pensamiento de Eliú aquí es que quizás Dios ya le haya hablado a Job. Quizás ya Dios haya tratado con Job en sueños o en visiones nocturnas. Pero Job no ha entendido. Dios le advirtió tal vez a Job que se arrepintiera. Esto es lo que está tratando de decir Eliú. Y le da las formas en las que Dios habla. Ahora quiero detenerme un poquito en esto, porque muchos podrán decir, bueno, como está en la escritura, dice Dios habla en sueños, Dios habla en visión nocturna. Bien, debemos saber que en el contexto en el que se está hablando en este libro es un contexto muy antiguo, y es más antiguo aún que los libros de la ley, que los libros escritos por Moisés. Entonces ellos, al no tener una ley o no tener un libro escrito, obviamente la forma de comunicarse de Dios con ellos lo entendían de una forma diferente. En Hebreos 1 nos dice que Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, a través de los padres y los profetas. Dice, pero ahora nos ha hablado a través del Hijo. Y el Hijo es el que nos da a conocer al Padre. Y Jesús mismo, el que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora nosotros tenemos la revelación perfecta de Dios a través de su Escritura. Conocemos la voluntad de Dios a través de la Biblia. A través de leer su palabra, conocemos la voluntad de Dios. Por lo cual, tener sueños o visiones, yo no estoy diciendo que, obviamente no estoy diciendo que Dios no pueda hacerlo. Obviamente Él es Dios y puede hacer lo que a Él le plazca. Pero la forma en que ahora ha hablado a su iglesia, ha hablado a los santos hombres de Dios durante todo este tiempo, desde que se formó la iglesia, ha sido a través de su revelación, a través de la Escritura, a través de los santos hombres inspirados por Dios, que los llevó a escribir todas las cosas que ahora conocemos. Quería detenerme en esto porque quería que entendiéramos esta porción del texto. Pero vamos al versículo 16 y dice, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo y les da el propósito de esto. Y el propósito es el mismo que la Escritura tiene en nuestra vida. Dice, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando ponemos atención a la voz de Dios, Él nos aparta del mal, destruye nuestro orgullo, nuestra propia opinión. Jesús mismo dijo, mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz y me siguen. O sea que esa es la importancia de escuchar su voz, de escuchar su consejo. ¿Por qué? Porque esta porción, aunque Eliú ha dicho muchas cosas, dice muchas cosas que también son correctas. Dice que aparta al varón de su soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Simplemente es darle mayor importancia a mi opinión y poner la opinión de Dios por encima de todo. Es para lo que sirve el consejo de Dios. Es para lo que sirve su Escritura. Y nos da otro propósito, porque dice, detendrá su alma del sepulcro
y su vida de que perezca espada. O sea que dice que esta parte nos hará prudentes, nos hará más entendidos de la voluntad de Dios. Entonces vemos aquí que Eliú, aunque habla con mucho ímpetu, aunque a veces no diga mucho, hay partes en su discurso en las que tiene mucha razón. Aunque lo haga con un poco de orgullo, con un poco de ser un poco arrebatado, tiene razón en eso. Así es que podemos conocer que el propósito de Dios es siempre salvar. En el versículo 18, como lo dijimos, dice: detendrá su alma del sepulcro y de su vida que parezca espada. O sea, ¿qué quiere decir? El propósito de Dios y de su misericordia es salvar. Quiere evitar que seamos destruidos, salvarnos del pecado, de la muerte. Aunque nuestros personajes en esto, como decimos, no tenían la ley y menos la escritura, Dios siempre, a través de su escritura, ha revelado su voluntad. Y siempre ha revelado su salvación a través de la escritura. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios ha revelado su salvación. Dice en el versículo 19: también sobre su cama es castigado con dolor fuerte y en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen, y su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Aquí vemos otra forma en la que Eliú está diciendo que habla Dios también. ¿Y de qué forma habla Dios? A través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las pruebas físicas. Lo está diciendo en el versículo 19, donde dice: también su alma es castigada con dolor fuerte en todos sus huesos. Eliú entonces acaba de sugerir que Dios le está hablando a Job a través de ese sufrimiento que está teniendo Job. Pero lo está haciendo también Eliú en la forma en que lo hacían los amigos de Job. También condenando un poco esta parte de decirle: necesitas arrepentirte porque has pecado y la consecuencia de ese pecado es tu enfermedad. Pero sin desviarnos tanto, vemos que lo que le está tratando de decir Eliú a Job es que esta enfermedad, este sufrimiento físico, es para que Job regrese y se arrepienta delante de Dios. Hay una expresión de Charles Spurgeon en un libro que dice, hablando del dolor, hablando de la enfermedad, dice que estos son los perros negros del gran pastor, con los que trae de vuelta las ovejas descarriadas hasta que vuelven a estar bajo su cayado y él las conduce a los verdes pastos. Debemos entender que sí, si bien el dolor, si bien la enfermedad, si bien el sufrimiento nos hace volver nuestros ojos a Dios, porque creo que a nadie se excluye y creo que a todos en alguna ocasión nos ha pasado que cuando estamos enfermos es cuando clamamos más a Dios, es cuando buscamos más su rostro. Y no precisamente sea porque hayamos pecado o porque hayamos hecho algo mal. No, simplemente las enfermedades también nos atacan a los cristianos. Es más, podemos decir, Jesús sanó a muchas personas. Por ejemplo, a los leprosos. Cuando sana a todos estos leprosos y solo uno regresa.
Sí, lo sanó de su enfermedad. Pero algún día se iban a volver a enfermar y iban a morir también. Las enfermedades no siempre son ese castigo o ese azote de Dios. Muchas personas lo piensan así, pero no es así. Simplemente la gente se enferma. Pero también el propósito de confiar en Dios y de clamar a Él y de saber que si alguien nos puede sanar, ese es Dios. Ese también es nuestra esperanza y nuestra fe. Pero no nos desviemos tanto. Dice, le sigue diciendo Eliú a Job, en el versículo 20, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve. Sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. En pocas palabras está diciendo que esta idea del sufrimiento como una forma de disciplina espiritual o castigo está tocando a la vida de Job. Que este sufrimiento simplemente en la idea de Eliú es que simplemente ataca a los pecadores. Y Eliú ve esta forma en que Dios lo hace para corregir y sanar la vida de aquellos aquellos que han pecado. Si bien Dios puede hacer eso, sí, para atraer a las personas, sabemos que también Él es misericordioso. Entonces aquí vemos en esta porción qué es lo que desarrolla Eliú. Desarrolla las pruebas, desarrolla las formas en que nos habla Dios. Así que debemos poner atención cuando Dios nos habla, y nos habla a través de su palabra. Pero vamos al versículo 23. Porque el versículo 23, desde el versículo 23 dice algo muy interesante. Dice, si tuvieses cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender del sepulcro, que halló redención, su carne será más tierna que la de un niño, volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, restaurará al hombre de su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Y esta parte es muy bonita porque aquí nos expone prácticamente el Evangelio. ¿Por qué? Porque nos habla sobre un mediador. Dice, si estuviera cerca de él algún elocuente mediador. Y si vemos, aquí relacionamos, es cuando Jesús dice, porque toda la Escritura da testimonio de mí. Y vemos aquí también la voluntad de Dios, que es salvar y perdonar al pecador. Aquí lo que está diciendo Eliú es que esta palabra que él escoge, dice, algún elocuente mediador. En el original dice, es un intérprete. Ese elocuente mediador, la palabra elocuente significa intérprete. Y quiere decir que es alguien que puede interpretar o revelar la verdad acerca de Dios y de sus caminos. Y Jesucristo ciertamente es nuestro intérprete. Porque si bien conocemos que es un intérprete conoce 2 idiomas. Y Jesús conoce 2 lenguajes distintos. Él conoce el lenguaje de Dios, conoce sus verdades divinas, sus misterios, su voluntad. Él comprende perfectamente la voluntad de Dios.
pero Él también es hombre y comprende nuestro lenguaje, nuestro dolor, nuestras enfermedades, nuestras cargas, nuestro sufrimiento. O sea que puede leer lo que hay en el corazón del hombre. Y así Él ser ese mediador y ese intérprete que le dice a Dios de parte del hombre. Él es ese intermediario que habla a Dios. ¿Y qué es lo que hace este elocuente mediador? Dice que le diga que Dios tuvo misericordia de él. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dice que sus misericordias son nuevas cada día. Sus misericordias se renuevan todos los días. Él nos libra de descender al sepulcro. Hallamos en él redención, dice en el versículo 24. Él nos restaura y nos sana. En el versículo 25 dice, su carne será más tierna que la de un niño. Seremos sanados. A lo mejor no de nuestras enfermedades, pero sanados desde el interior. Seremos rescatados de la destrucción, de descender al sepulcro. Oraremos a Dios y Él nos amará y restaurará al hombre su justicia. Dice en el versículo 27 que Él mira sobre los hombres y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, dice Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro y su vida se verá en luz. Eso es el evangelio. Eso es el evangelio del arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado delante de Dios, y vean desde el libro de Job, ni siquiera había una ley que lo dijera. Muchísimo antes de que se diera la ley. Aquí vemos expuesto el evangelio. Él nos restaurará nuestra justicia cuando nos arrepentimos. Cuando decimos todo lo que he hecho, todo lo que pude hacer, no me ha aprovechado de nada. Cuando nosotros nos arrepentimos, dice en el versículo 28 que Dios redimirá nuestra alma para que no pasemos al sepulcro. Y nuestra vida verá la luz. Entonces, esta es la parte central. Porque aunque Liu es muy impetuoso y dice muchas cosas, vemos aquí la parte central que es el evangelio de Cristo, el evangelio del arrepentimiento. Necesitamos siempre arrepentirnos. Sí, aunque Job era un hombre justo y recto delante de Dios, él también necesitaba arrepentirse. Y no por lo que le estaba pasando, sino simplemente el arrepentirse es decirle a Dios, tú estás por encima de todo. Tú eres el único que puede restaurar mi alma. Y por último dice, en los últimos versículos, dice aquí todas estas cosas hace Dios 2 o 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Ven lo interesante que dice aquí? Dice que Dios hace todas estas cosas. Nosotros no las hacemos, las hace Dios. Y las hace con el hombre. Para apartar nuestra alma del sepulcro, para iluminarlo con una luz diferente, con la luz de los vivientes. Con esa luz eterna que es Él. Y termina Eliú diciéndole a Job, escucha Job, óyeme, calla y yo hablaré. Y aquí volvemos a regresar al punto, otra vez, ese ímpetu que tenía Eliú. Que aunque podía decir algunas cosas que no eran del todo correctas, a lo mejor no había escuchado correctamente, expone algunas cosas que son sublimes y después vuelve otra vez a increpar a Job y diciendo, escúchame, calla y yo hablaré.
Y si vemos hasta este punto, pues Job nunca le ha contestado nada, Job no le ha dicho nada. Tal vez Job estaría a lo mejor volteando los ojos y tratando de decirle algo y a lo mejor Eliú es de esas personas que no deja hablar. Pero la escritura no nos dice eso, solamente estamos especulando, porque lo que dice es calla y yo hablaré. Y si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y yo te enseñaré sabiduría. ¿Ven lo que hace aquí un poco Eliú? Está diciendo ahora que tomando esa actitud de mediador, diciéndole, yo te quiero justificar. O sea, yo quiero reconciliarte con Dios. Yo soy el que te va a enseñar sabiduría. Y Job va a seguir argumentando todavía un poco más. De hecho, Eliú va todavía a tomar otros capítulos más para argumentar más cosas todavía acerca de Job. Pero lo que quiero que entendamos en este pasaje, todas las cosas que dice Eliú, algunas que no escuchó correctamente y que él simplemente está juzgando desde lo que él pudo haber escuchado y no fue totalmente correcto, y para pasar a mostrarnos el Evangelio. Porque esa es la parte central de nuestra vida como cristianos, el Evangelio, el predicarnos el Evangelio cada día. Así es que seguiremos estudiando este hermoso libro y siempre pongamos atención en donde está escondido el Evangelio. Escuchando con atención las cosas. Tal vez no como Eliú. Cuando nos predican el Evangelio, cuando alguien se para a hablar la palabra de Dios, cuando en una prédica, en una clase, pongamos atención a las cuestiones que Dios nos quiere hablar, a la voluntad de Dios, para entender y ser más sabios cada día. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque en ella podemos encontrar esta vida eterna, Señor. Encontramos la sabiduría, encontramos tu voluntad, encontramos esperanza, encontramos gozo, Señor. Porque en ellas, Señor, en esta escritura encontramos lo que eres tú revelado a través de todas tus palabras, Señor. Y te damos gracias y bendecimos tu nombre, porque nos has mostrado a través de tu voz, en muchas formas y en muchas maneras, en no solo una, 2 o 3 veces, siempre nos muestras tu misericordia. Cada día se renueva tu misericordia para con nosotros, Señor. Que podamos nosotros ser agradecidos contigo. Que podamos arrepentirnos cada vez más de nuestros malos caminos y de nuestras malas acciones, Señor. Porque sabemos que tenemos un Dios justo que nos librará de la muerte y de la destrucción, Señor. Gracias te damos a ti por ser quien eres, nuestro único Dios y nuestro único Salvador, Jesucristo. Y que por tu Espíritu Santo, Señor, entendemos tu revelación, entendemos tu perdón y entendemos tu gracia, Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga y sigamos estudiando su palabra.